Hola, yo soy Héctor Aarón Torres Hernández y les voy a hablar sobre los fármacos del sistema nervioso. Bueno, empezaremos por los fármacos adrenérgicos. Los fármacos adrenérgicos son fármacos que simulan las acciones del sistema adrenérgico. Estos agonistas adrenérgicos van a tener de tres tipos de acción: acción directa, mixta o acción indirecta. Los de acción directa van a ser selectivos y no selectivos. Un ejemplo de los selectivos son la fenilefrina y un ejemplo de los no selectivos, la oximetazolina. En los de acción mixta tenemos la efedrina como ejemplo. Los de acción indirecta, puede ser de varios tipos: por agentes liberadores, por un inhibidor de la captación, un inhibidores de la MAO o inhibidores de la COMT. Las catecolaminas endógenas tenemos la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina. La epinefrina es un estimulante del receptor alfa y beta que tiene efectos en la presión arterial, los efectos vasculares de todo el organismo, en el corazón, también pueden ser respiratorios, metabólicos y en el sistema nervioso central. La absorción más rápida va a ser la intramuscular y esta se va a excretar por la orina y actúa, como había dicho, por receptores A y B2 específicamente. La norepinefrina es muy parecida a la epinefrina. La norepinefrina va a ser un mediador químico liberado por los nervios simpáticos postganglionares y actúa en receptores A y B2 al igual que la epinefrina. Tiene efectos cardiovasculares al igual que la epinefrina. La dopamina va a ser un neurotransmisor central en la regulación de los movimientos. Tiene efectos cardiovasculares en el sistema nervioso central y sus receptores van a ser los de 1. Los agonistas de receptores A, alfa y beta. En los alfa tenemos los isoproterenol y el dobutamina. En el beta 2 tenemos distintos. Los primeros son los de absorción lenta, que son el salmeterol, metapropeterol, terbutalina, albuterol, entre otros. Y los de absorción rápida son los formoterol y alformoterol. Por el otro lado tenemos los alfa 1, que en ellos están la fenilefrina, la metaramidol, el midodrina, clonidina y entre otros. Antagonistas de los receptores adrenérgicos. Estos van a ser fármacos que inhiben la interacción del fármaco simpático miméticos con los receptores alfa y beta. Gracias a ellos es posible interferir selectivamente con las respuestas que resultan de la estimulación del sistema nervioso simpático. Los antagonistas de los receptores adrenérgicos se van a clasificar por antagonistas del receptor alfa y antagonistas del receptor beta. Los antagonistas del receptor alfa se clasifica en no selectivo, en selectividad por alfa 1 y selectividad por alfa 2. En los no selectivos tenemos la fentolamina. En la selectividad por alfa 1, una de ellas es la prazosina, y en la selectividad por alfa 2, como ejemplo, tenemos la yohimbina. Por el otro lado tenemos los antagonistas del receptor beta. En estos van a ser los no selectivos o de primera generación, los selectivos por B1, que son de segunda generación, y los no selectivos que tenemos también de tercera generación, y los selectivos igual de beta 1 por tercera generación. En los antagonistas adrenérgicos alfa
tenemos que los receptores alfa 1 van a mediar las contracciones del músculo liso arterial, venoso y visceral. Y los receptores de alfa 2 van a suprimir los estímulos simpáticos de salida, van a aumentar el tono vagal, facilitan la agregación plaquetaria y van a tener efectos metabólicos y en el sistema nervioso central, específicamente en la acetilcolina. Los antagonistas de los receptores tienen un amplio espectro de especificidades farmacológicas, o sea que van a tener una acción muy específica y en un receptor muy específico. Los antagonistas de alfa 1 van a inhibir la vasoconstricción, como ya había dicho, inducida por las catecolamidas endógenas, que ya al principio les mencioné, como la epinefrina, la dopamina. La vasodilatación puede ocurrir en vasos y venas de resistencia arteriolar. El resultado es la caída de presión sanguínea debido a la disminución de la resistencia periférica. Seguimos con los antagonistas alfa. 1. Como agentes disponibles tenemos la prazosina, terazosina, dexazosina, alfusosina, tamsulosina y silodosina. Y como usos terapéuticos habíamos dicho que puede ser la hipertensión, la insuficiencia cardíaca congestiva, la hiperplasia prostática benigna. Seguimos con los antagonistas alfa 2. El bloqueo de estos receptores puede aumentar la corriente simpática de salida y potenciar la liberación de neurotransmisores de las terminaciones nerviosas. Esto va a activar los receptores alfa 1 y beta 1 en el corazón, causando el aumento de la presión sanguínea. Un agente disponible más común o el más conocido es la yohimbine, que puede tratar la disfunción eréctil, una neuropatía diabética e hipotensión postural. En los antagonistas adrenérgicos beta, estos tienen una gran eficacia para el tratamiento de la hipertensión, la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca congestiva y algunas arritmias muy específicas. Se van a distinguir por los siguientes puntos. Uno de ellos es la afinidad relativa a receptores B1 y B2, la actividad simpático-mimético intrínseca. Otro de ellos es el bloqueo de receptores alfa. Otro es que inducen a la vasodilatación. Otros son los parámetros farmacocinéticos. Estos antagonistas adrenérgicos beta tienen como uso terapéutico las enfermedades cardiovasculares, como les había dicho, y el glaucoma. Como sus propiedades farmacológicas habíamos dicho que pueden ayudar mucho en el sistema cardiovascular. Uno de estos puntos es que va a ralentizar la frecuencia cardíaca y disminuye la contractilidad miocárdica. Esto para personas hipertensas, como les había dicho. En la actividad antihipertensiva, no va a reducir la presión sanguínea en pacientes normales, solo en pacientes que ya estén enfermos de esta hipertensión, ¿verdad? El sistema pulmonar va a bloquear los receptores beta 2 en el músculo lisobronquial y también va a tener efectos metabólicos, como modificando el metabolismo de carbohidratos y lípidos, ayudando a las personas diabéticas en la hiperglucemia. Como sabemos, todos los fármacos, teniendo un efecto bueno en nuestro organismo, también tiene efectos adversos. Uno de ellos es que en el sistema cardiovascular puede agravar una insuficiencia cardíaca, puede causar un infarto y puede causar la muerte. En el sistema pulmonar va a ser que puede empeorar la función pulmonar cuando se tiene ya una enfermedad. En el sistema nervioso central puede causar fatiga, alteración del sueño y depresión. Y en los efectos metabólicos
puede causar hipoglucemia. Continuando con los fármacos colinérgicos, van a ser aquellos que tienen como principal función activar los receptores colinérgicos muscarianos del sistema parasimpático. Estos se van a dividir en ésteres de colina naturales y sintéticos, que pueden ser la metacolina, el carbacol y betanecol, y los alcanoides colinomiméticos naturales y sintéticos. Tienen como usos terapéuticos el tratar el glaucoma, la miastenia grave, la atonía e hilio paralítico de vejiga urinaria y del intestino. Ayudan en el aparato cardiovascular, en la intoxicación de agentes anticolinérgicos, en la recuperación del bloqueo muscular por drogas de tipo curare y en las enfermedades como el Alzheimer. Su ADME o absorción, distribución, metabolismo y excreción. Los ésteres de colina, como las aminas cuaternarias, se van a absorber poco después de la administración oral y estas van a tener una capacidad muy limitada para atravesar la barrera hematoencefálica. Los ésteres de colina van a ser agentes de acción corta debido a la rápida eliminación renal. La pilocarpina y la arecolina, como aminas terciarias, se van a absorber muy fácilmente y estas van a poder atravesar la barrera hematoencefálica. Los alcanoides naturales van a ser eliminados principalmente por los riñones y la excreción de las aminas terciarias se pueden acelerar por acidificación de la orina para retenerla de forma catiónica en la orina. Esto, como sabemos, va a depender mucho de cada fármaco, su distribución, su absorción, su metabolismo y su excreción. Va a ser dependiente de cada fármaco. Bueno, los mecanismos de acción. Las acciones farmacológicas y sus usos terapéuticos van a depender del conocimiento de la ubicación de dichos receptores y de las acciones que se generan en su estimulación. La acetilcolina liberada va a activar los receptores muscarínicos en las células afectoras para alterar el funcionamiento del órgano directamente. De ahí, la acetilcolina va a interactuar con los receptores muscarínicos en las terminales nerviosas para inhibir la liberación del neurotransmisor. Los ésteres de la colina van a desarrollar sus acciones colinérgicas imitando a la acetilcolina en la activación de los receptores muscarínicos, como les había dicho, y las drogas anticolinisterasa por incremento de las concentraciones de acetilcolina en las uniones neuroafectoras. Bueno, la clasificación de estos fármacos colinérgicos pueden ser diversas. Yo lo dividí como ésteres de colina de acción directa, que entra la acetilcolina, metacolina, carbacol y betancol. Los inhibidores de acetilcolinesterasas, que van a ser de acción irreversible, en los que entran el ecotiofato, diisopropio pifluorofosfato, tetraepilpirofosfato, entre otros. También por los de acción reversible, que son inhibidores de acetilcolinesterasa, en los que entran la neotigmina, fisostigmina y ambenomium, entre otros. Y por alcanoides colinomimétricos, en los que entra la pilocarpina, muscarina y arecolina. Como efectos farmacológicos van a tener en los ojos, va a causar una contracción del músculo liso del iris y del músculo ciliar. En el sistema cardiovascular va a tener una resistencia vascular periférica y cambios en la frecuencia cardíaca. En el sistema respiratorio va a contraer el músculo liso del árbol bronquial. En el tracto gastrointestinal va a aumentar la actividad secretora y motora del intestino. En el tracto genitourinario va a estimular el músculo detrusor y va a relajar
el trígono y los músculos del esfínter de la vejiga. También en las glándulas secretoras misceláneas va a estimular la secreción por sudor termorregulador. En el sistema nervioso central va a poner una mayor preponderancia de los sitios nicotínicos. En el sistema nervioso periférico va a tener una mayor acción en las glándulas autónomas y en las uniones neuromusculares va a producir una despolarización de la placa terminal. Y por último tenemos los fármacos anticolinérgicos. Estos van a ser los antagonistas de los receptores muscarínicos, que van a incluir los alcaloides, que producen naturalmente la atropina y la escoloporamina, los derivados semisintéticos de esos alcaloides también, los derivados sintéticos de algunos de los cuales muestran un grado limitado de selectividad por ciertos subtipos de receptores muscarínicos. En su ADME, los alcaloides de belladona y los derivados terciarios sintéticos semisintéticos se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal. También entran a la circulación cuando se aplican en las superficies mucosas del cuerpo. Esto, como les había dicho, igual va a depender mucho de cada fármaco. La absorción sistémica de los antagonistas de receptores muscarínicos cuaternarios inhalados o oralmente ingeridos va a ser limitada. Los derivados de amonio cuaternario de los alcaloides de belladona también penetran menos fácilmente en la conjuntiva del ojo y faltan efectos centrales por los agentes cuaternarios no atraviesan la barrera, porque los agentes cuaternarios no van a atravesar la barrera hematocefálica. La atropina, por otro lado, va a tener una vida media aproximadamente de 4 horas. El metabolismo hepático explica la eliminación de la vida media de una dosis y el resto se excreta sin cambios en la orina. Cuando se inhala el ipratropio, su acción se limita casi completamente a la boca y las vías respiratorias por su tipo de absorción. La mayor parte del fármaco ingerido aparece en las heces. Después de la inhalación, las respuestas máximas se muestran generalmente a los 30 a 90 minutos, siendo el tiotropio el inicio más lento. Los efectos del ipratropio persisten durante 24 horas y el fármaco puede consumirse en una dosis diaria. Como efectos farmacológicos van a ser muy parecidos a los colérgicos. En el corazón va a afectar al nodo sinoauricular, va a causar taquicardia o bradicardia. En la circulación va a contrarrestar la vasodilatación periférica y causa una fuerte caída de la presión sanguínea. Esto también puede dilatar los vasos sanguíneos cutáneos, que va a hacer que nos veamos rojitos en la cara. En el sistema respiratorio va a haber una broncodilatación y disminución de la secreción traqueobronquial. En el ojo va a dilatar la pupila y va a paralizar el acomodamiento. En el tracto gastrointestinal hace 3 tipos de cambio: en la motilidad, en la secreción del ácido gástrico y en las secreciones. Y hay muchos efectos farmacológicos más. Por último, encontré esta tabla muy interesante sobre algunos fármacos, sus usos terapéuticos y su farmacología clínica y algunos consejos. Por ejemplo, en los agonistas del receptor muscarínico, la metacolina, que se usa para la hiperactividad bronquial, y algunos de sus efectos pueden ser calambres gastrointestinales, la diarrea, náuseas, vómitos y lagrimeo, salivación, sudoración, urgencia urinaria, problemas de vista, broncoespasmos, y nos aconseja en el que no utilicemos en pacientes con obstrucciones gastrointestinales, retenciones urinarias o asma. Y se me hizo muy interesante ponerla, ya que debemos saber que cada medicamento
pues tiene su uso específico y sus efectos adversos que nos puede tratar. Por el lado de los antagonistas del receptor muscariónico, tenemos como ejemplo, tomé la escopolamina, que se va a usar cuando tenemos sinestosis y va a causar efectos en el sistema nervioso central, como la somnolencia, amnesis y la fatiga. Es muy importante, como nosotros quiroprácticos, saber esto, ya que podemos más que nada orientar a nuestros pacientes para ver si es que hacen un buen uso de los medicamentos. Y pues eso sería todo.